El tema de hoy es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué quise hablar acerca de esto? No sé si te ha pasado, si ya llevas un tiempo en la iglesia, es como una enseñanza un poco olvidada, es como que ya no tomamos mucho en cuenta hablar del Espíritu Santo, no tenemos claro qué es o quién es o cómo actúa, y hablamos mucho del Padre en la iglesia, tenemos clara su obra desde la creación junto con el Hijo, hablamos del Hijo, y eso es excelente que aprendamos del Padre y del Hijo, pero Dios es tres en persona y podemos conocer mucho del Padre y mucho del Hijo, y esto no tiene nada de malo, todo lo contrario. Sería bueno que conociéramos cada vez más de estas dos personas de la Trinidad, del Padre y del Hijo, pero si el Espíritu Santo es Dios y no estamos conociendo al Espíritu Santo, no estamos conociendo a Dios. Yo me he encontrado con barbaridades en redes sociales, en podcast. Una vez me tocó escuchar a una chica de las iglesias más grandes de Estados Unidos diciendo: para mí el Espíritu Santo es como si fuera el genio de Aladín, y para mí también es azul, y lo que yo le pido al Espíritu Santo, eso lo hace, y como esa es mi percepción, todo el que quiera venir a decirme algo diferente, yo no lo recibo. Y lo que yo te quiero decir esta mañana es que nos dejemos de percepciones propias de lo que hemos escuchado, incluso experimentado, y que basemos nuestra creencia en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar al Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no hay regeneración, no hay santificación, no hay entendimiento de la palabra, no hay fruto espiritual, no tenemos al que nos consuela, no tenemos a quien nos capacita, no tenemos a quien nos da dones, no tenemos al quien nos levanta, porque la palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que obra hoy en nosotros. Entonces es importante que tú y yo tengamos bien claro ¿quién es el Espíritu Santo? Ahorita voy a la parte de por qué no digo qué es el Espíritu Santo, y más bien digo quién es el Espíritu Santo. Solamente hacer una pequeña observación. Casi siempre hablamos del Espíritu Santo cuando tiene que ver con dones espirituales, ¿verdad? Siempre hablamos de los dones, y lo que yo quisiera instarte es que identifiques, porque hay una corriente actual que no sé si has escuchado de ella, que se llama el cesacionismo. El cesacionismo enseña que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes, y eso no es lo que creo yo, y eso no es lo que creemos en esta iglesia. El Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera, simplemente porque dicen que esos dones fueron para los apóstoles y los primeros predicadores, pero que después de eso ya no era necesario. Pero yo recuerdo al apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios 12 y 14, escribiendo acerca de los dones espirituales a creyentes y a una iglesia, y de cómo se debía de usar. No se lo estaba escribiendo a otros apóstoles. No trata el día de hoy acerca de los dones, pero sí dejar claro que creemos, que seguimos creyendo en los dones del Espíritu. Dios sigue sanando por medio de las personas, Dios sigue dando el don de lenguas, Dios sigue dando todos los dones que la Biblia dice que existen. Nosotros necesitamos creer en ellos simplemente porque la Biblia dice que existen. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? El Espíritu Santo está involucrado desde la creación. Yo no sé si tú te acuerdas de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y después dice que el Espíritu de Dios estaba ahí, sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las tinieblas, otras traducciones, pero ahí estaba. Ahora, ¿cuál es la palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza para esta palabra espíritu? Es la palabra ruaj. Si me ayudan aquí en la pantalla, para todas aquellas que quieran ver cómo se escribe tanto en hebreo como lo decimos en español, es la palabra ruaj. Ahora, todas, sé que a veces le toman foto a la presentación, no tengo problema, háganlo, pero si alguien la quiere al final, les puedo pasar la presentación para que la vean súper bonito cada que quieran. Le digo a mi esposa que se las mande. Entonces, no sé si me pueden ayudar en cabina, por favor, con la palabra ruaj. ¿Qué significa la palabra ruaj? Significa viento, aliento, respiración o
espíritu. Esta palabra aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento y aparece cuando se habla acerca de eso, del viento, de un aliento, de respiración, de espíritu. Y esto ya nos puede empezar a dar iluminación y nos ayuda a entender un poco de quién es el Espíritu Santo. Es un espíritu invisible. Invisible, porque también hemos escuchado a personas que dicen que y vi a Dios y vi al Espíritu Santo y prácticamente son como trillizos, cuando la Biblia explícitamente dice que a Dios nadie le ha visto y al Espíritu Santo, por ende, tampoco nadie le ha visto. Ahora sí, vamos a Génesis 1:2, por favor. Génesis 1:2. Desde uno de los primeros textos de la Biblia leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La expresión Espíritu de Dios aquí utilizada es la palabra ruaj, que estábamos viendo hace unos momentos. Así como no vemos el viento, así como no, pero podemos ver los efectos del viento, no vemos el aliento, pero podemos ver los efectos del aliento, es evidente. De la misma manera el Espíritu Santo es invisible, pero el Espíritu Santo es real. Siempre que hablamos del Espíritu tenemos que hablar de quién es el Espíritu y no qué es el Espíritu, porque podemos llegar a caer en el error de pensar que el Espíritu es como un fueguito ahí flotando, como un ser ahí impersonal que no se puede comunicar uno con él porque pues aparece de repente, nada más de repente siento bonito en la alabanza y de repente lloro en la prédica. Pero el Espíritu Santo no se limita solamente a un sentimiento, sino que el Espíritu Santo es una persona. Ahorita vamos a esa parte y por qué decimos que es una persona. ¿Qué palabra se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se refiere al Espíritu? Se refiere a la palabra neuma. Si pasamos por favor a la palabra neuma, y se utiliza para la misma analogía del viento. Si tú lees Juan 3:8, si me ayudan en pantallas con la siguiente, por favor, dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra del Espíritu puede ser invisible en la forma en cómo actúa, pero siempre termina dejando un fruto y sus efectos van a ser evidentes. ¿Por qué quiero tomarme un tiempo con esto? Porque podemos llegar a caer en el error de decir: el Espíritu Santo está obrando en mí, solamente que como es una obra en mí, nadie más la tiene que ver porque es mi tiempo con el Espíritu Santo. Pero si tú y yo vamos a Gálatas, habla del fruto del Espíritu. No sé si recuerdes que una vida cuando vivimos en el Espíritu va a traer un fruto, y es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Toda persona que vive en el Espíritu Santo se va a terminar viendo en cómo vive su vida, en cómo habla, en cómo trata a los demás, en cómo trata a sus hijos, en cómo trata a su esposo. Voltea a ver a la que tienes al lado y fíjate si es evidente el Espíritu Santo o no, y sonríele para que vean que sí es cierto. Ahora, el hecho de que su obra sea invisible significa que por eso simplemente es una fuerza espiritual invisible y ya el Espíritu Santo. La respuesta es no. Vamos a la siguiente, por favor. No, el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. El Espíritu Santo no es algo. Si estás tomando notas, por favor apunta esto. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. La Biblia nunca habla del Espíritu como si fuera algo. Lo presenta siempre como si fuera alguien. Los estudiosos y los teólogos llaman como que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, seamos sinceros, cuando tú y yo decimos una persona, pensamos que vamos a ver a alguien caminando, a alguien con piernas, brazos y hablando, pero no significa exclusivamente eso. ¿A qué nos referimos cuando el Espíritu Santo es una persona? Tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene
emociones. Por esta razón afirmamos que el Espíritu Santo es una persona. No es una idea filosófica o algo en donde encajar con un concepto. Es una afirmación bíblica. Y la Escritura constantemente le atribuye al Espíritu Santo características que solamente una persona puede tener, no una fuerza impersonal. Ahora, yo sé que nos recomiendan mucho que cuando son enseñanzas no veamos muchos versículos, pero cuando es un tema tan importante como este el que vamos a ver, te voy a pedir que me disculpes porque sí vamos a ver muchos, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Esta sección es: el Espíritu Santo tiene voluntad. Es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 12, 11, exactamente. 1 Corintios 12, 11. Si en algún momento alguna necesita que repita algo, que me regrese porque lo dije medio enredado, levanta la mano, me dice y sin problema lo volvemos a checar. Entonces, el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones. Si el Espíritu Santo reparte como Él quiere, o casi como a quien Él se le dé la gana, dice: a este le voy a dar este don, a ella le voy a dar este don, a ella le voy a dar este don, y no necesariamente es el mismo don, significa que tiene una voluntad, ¿verdad? No es una fuerza impersonal que de repente actuó sin querer y se movió el Espíritu Santo y sucedió algo increíble que puede llegar a pasar. Muchas veces el mover del Espíritu puede hacer que nos postremos, que caigamos en un nivel de asombro, que terminemos callados, y puede hacer muchas cosas, sí. Pero el Espíritu Santo tiene voluntad. Hay que observar cuidadosamente que la frase de aquí de 1 Corintios 12, 11 dice: como Él quiere. Hay intención, hay una decisión, hay una voluntad personal. Una fuerza impersonal o un fueguito ahí andando no toma decisiones de esta manera. Una persona sí lo hace. Después acompáñame a Romanos 8:27, por favor. Romanos 8:27. Aparte de voluntad, el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene una mente. Si ya llegaron a Romanos 8:27, vamos a la siguiente. Ya estamos en la siguiente diapositiva, en la que dice atributos personales, inteligencia y mente. Si me ayudan en proyección, por favor. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estamos viendo al Espíritu Santo que sabe cosas acerca de ti, que sabe cosas acerca de mí y que intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí cuando no tenemos más que decir. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que tienes una situación en casa tan difícil que quieres orar y lo único que salen son lágrimas y no sabes cómo comunicarte con el Señor, no sabes qué decirle ni cómo decirle? La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no tienes palabras para comunicarte con Dios por dolor, por desesperanza, es el Espíritu Santo el que se va a comunicar con Dios por ti y en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Es un punto que vamos a ver un poco más adelante, pero el Espíritu Santo mora en ti. Y no es tu Espíritu Santo y mi Espíritu Santo y su Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es como actúa. Entonces, Pablo habla aquí de la intención del Espíritu, y eso implica que el Espíritu Santo piensa, tiene un pensamiento, tiene una mente y tiene un propósito personal. Además de esto, la Biblia enseña que el Espíritu Santo se comunica, tiene comunicación con nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a Hechos 13. Hechos es el libro o carta anterior que está en Romanos, que acabamos de leer ahorita. Hechos 13, 2. El Espíritu Santo habla. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo?
El Espíritu Santo se comunica. Ellos estaban orando. Y tú y yo podemos pensar que cuando oramos el único que nos va a responder es el Padre, o a veces oramos al Hijo, y hay personas que por ortodoxia, por querer como ser doctrinalmente correctos, te dicen no, solamente oramos al Padre y se le ora en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo hace otra obra. Bueno, si queremos ser totalmente ortodoxos puede que sea cierto. Pero en lo que yo me quedé y en lo que mi Biblia dice y en lo que mi Biblia enseña es que Dios, nuestro Dios, uno es. Entonces, para ser correctos, sí oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero Dios no se va a enojar si en algún momento oras al Hijo. Dios no se va a enojar si en algún momento oras al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les contesta aquí y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No solamente dijo quién la había apartado, sino que dijo para qué lo había apartado. Dijo el Espíritu Santo. No dice sentí en mi corazón del Espíritu, hubo una impresión como que siento de Dios, siento una energía que debemos de hacer esto. No, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y todavía más fuerte que eso, los he llamado. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo llama y el Espíritu Santo da instrucciones. ¿Qué más hace el Espíritu Santo para bien de nosotros? Juan 14, 26. Juan 14, 26. El Espíritu Santo enseña. La siguiente diapositiva, por favor. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. ¿Te ha pasado en algún momento que lees tu Biblia y leíste un capítulo entero y al final dices: no entendí absolutamente nada, no sé de qué me están hablando? Y de repente veo al pastor Jesse que con un versículo sacó toda una prédica y digo: ¿por qué yo no lo pude entender de esa manera? ¿Y por qué yo no pude saberlo de esa manera? Bueno, es muy recomendable y te insto a que siempre antes de leer tu Biblia tengas un tiempo de oración y le digas: Espíritu Santo, enséñame lo que esta palabra quiere decir. Porque si no, tú y yo podemos caer en lo que se llama una ortodoxia muerta. ¿Qué es eso? Tener muchas enseñanzas de la Biblia bien en la mente y lo tienes bien, pero andar sin el poder del Espíritu. Y tú dime, ¿de qué le va a servir a alguien conocer toda la Biblia si no anda en el poder del Espíritu? Si el Espíritu Santo no le está guiando en cómo hablar, en cómo comportarse, en cómo tratar a los que tiene alrededor. No caigamos en simplemente tener información y ya. Este mensaje no es para tener solamente información, sino para que conozcas a la persona del Espíritu Santo y te dejes guiar cada vez más por Él. El Espíritu enseña y recuerda, dice, ya lo leímos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te ha pasado que de repente estás compartiéndole a alguien y había un versículo en tu mente que quién sabe cómo vino a tu memoria, pero te acordaste de lo que decía la Biblia y se lo dijiste y le sirvió excelente a la persona? Bueno, esa es una obra del Espíritu Santo. Lo está diciendo aquí el pasaje que acabamos de leer, Juan 14, 26. Él te recordó lo que Cristo ya te había dicho. Ahora no debemos de agarrar esto como pretexto para decir: ya no lo voy a volver a leer porque el Espíritu Santo me va a recordar cuando yo tenga que compartirle a alguien. No funciona de esa manera. Tenemos que prepararnos constantemente, leer la palabra y estar en oración. En Efesios 4:30, puede ser un poco choqueante, pero quiero que me permitas terminar de explicar este punto. ¿Qué pasaría si yo te digo que el Espíritu Santo tiene emociones? Muy probablemente lo primero que vas a hacer es: espérate, no, porque las emociones no son tan buenas y nos han enseñado mucho que no nos dejemos dominar por nuestras emociones. Y antes de pasar a este punto, yo te quiero decir, es cierto. Probablemente tus emociones y mis emociones no funcionen de la mejor manera.
Y a veces tú y yo nos dejemos llevar por las emociones y contestemos basados en el enojo, y contestemos basados en la tristeza, y contestemos basados en la emoción que estamos sintiendo. Pero como Dios tiene control de todas las cosas, a pesar de que tiene emociones, no se deja dominar por ninguna de esas emociones. Las decisiones que toma no son basadas en sus emociones. Efesios 4:30 y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Ahora, si tú estás en contra de las emociones y todo esto, probablemente esperarías que el original griego dijera otra cosa totalmente diferente, pero la palabra contristó es que se puso triste. El Espíritu Santo que mora en ti, tú lo puedes contristar cuando no obedeces lo que te está diciendo. Y es por eso que no sé si te ha pasado que de repente pasan algunos días, bueno, a lo mejor a ninguna de ustedes les pasa esto porque aquí todas son muy espirituales, pero de repente en una iglesia allá por Zimbabue y cosas así medio lejos, hay gente que de repente no hace su devocional, que de repente no oró. Y ese mismo día de repente a alguien se le cierra en el coche y ¿qué crees que pasa? ¿Cómo crees que vas a responder tú cuando vienes de un momento de oración, de un momento de alabanza, de un momento de escuchar una prédica? A eso a lo mejor dices: ay, bueno, vamos a seguir alabando, voy a subirle a mi canción, voy a subirle a la música y seguimos. Pero ¿cómo crees que vas a contestar tú cuando vienes de: órale, chamaco, ya vete a la escuela y ya come y ya tómate este licuado verde y ya córrele, y ya te empiezas a cerrar los dientes y ya córrele, ya vámonos? ¿Cómo crees que vas a responder cuando alguien se te cierra en el tráfico? Vas a ser totalmente insensible a la voz del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no te esté hablando, sino que tú vas a comenzar a no ser sensible a su voz. Vas a comenzar a contristar al Espíritu Santo. En este versículo vinimos para ver que el Espíritu Santo tiene emociones, lo puedes contristar. Otra cosa es que no se deje dominar por esas emociones. Esta palabra contristar implica tristeza, implica dolor, y tú no puedes entristecer a una fuerza eléctrica o a un fueguito, a una fuerza impersonal ahí. No puedes ofender de esta manera a una energía, pero sí puedes contristar a una persona. Y finalmente, de este punto, Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede personalmente por los creyentes. Esto es algo maravilloso para ti y para mí, porque no solamente el Hijo dijo que iba a estar intercediendo por nosotros, el Hijo está haciendo una obra actualmente por ti y por mí, no sé si tú lo sabías, pero la palabra dice que Él está preparando morada para ti y para mí, intercediendo con el Padre a favor de nosotros, y eso mismo lo hace el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú y yo no sabemos ni qué pedir en la situación en la que estamos, no sabemos cómo comunicarnos con Dios, es el Espíritu Santo el que intercede por ti y por mí. El Espíritu Santo tiene un atributo de intercesión. El Espíritu Santo aboga y ruega personalmente por los creyentes en medio de sus debilidades, porque Dios sabe que somos débiles. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y necesitamos que sigan intercediendo por nosotros, sí, nuestros amigos, sí, nuestras amigas, sí, el pastor, sí, los líderes, pero sobre todo el Espíritu Santo que interceda por nosotros para con el Padre. Entonces, cuando reunimos toda esta evidencia bíblica, podemos encontrar que el Espíritu Santo ahora sí no es una fuerza impersonal, no es un fueguito ahí flotando, no es el poder de Dios, porque también se ha dicho muchas veces esto: el Espíritu Santo es el poder de Dios. No, el poder de Dios está en las tres personas de la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Otros han dicho, y se les ha corregido muy, muy fuertemente en antiguos tiempos, cuando la herejía se castigaba muy, muy fuerte, que el Espíritu Santo era la manifestación del poder de Dios. Pero el Espíritu Santo no es la manifestación del poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios.
obra con poder, con el poder de Dios, porque es Dios. Entonces, cuando alguien te diga o tú pienses que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios, estás diciendo que no es Dios, que simplemente es una forma en cómo se manifiesta, y el Espíritu Santo no es una manifestación de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una emoción espiritual intensa que puede llevarte a contristarte, puede llevarte a una convicción de pecado, y esto muchas veces trae en llanto. No quiero decir con esto que el Espíritu Santo nunca te va a hacer llorar o te va a hacer sentir emociones, no estoy diciendo eso, pero no solamente se limita a eso. El Espíritu Santo es una persona divina, eterna y activa desde la creación hasta nuestros días, y lo será por toda la eternidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, algo que queramos que se repita, algo que queramos decir como que esto no me quedó tan claro? ¿Puede levantar la mano? ¿Todo bien? Vamos al punto 2. El Espíritu Santo es Dios. Esto ya lo dije varias veces desde el principio, pero ¿qué evidencia en la Biblia tenemos tú y yo de que esto sea verdad? ¿Qué versículos puedo tomar para decirte que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, el Espíritu Santo es llamado Dios. Acompáñame a Hechos 5:3. Vamos a ver estos dos versículos, Hechos 5:3 y Hechos 5:4. Recuerda que la enseñanza que más tiempo lleva y va de acuerdo con la Biblia es de lo que nosotros conocemos como la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero es solamente un Dios verdadero. Hay veces que intentamos explicar esto con ejemplos de aquí del mundo y caemos en cosas que no son correctas. ¿Te ha tocado que alguien te intenta explicar la Trinidad como si fuera un huevo? Te dicen: es que el huevo tiene cáscara y tiene yema y tiene clara, son tres cosas y es un huevo. Eso no es correcto. Eso se llama modalismo, categorizado como una herejía. ¿Por qué es incorrecto? Bueno, porque la cáscara no es yema, y la yema no es clara, y la clara no es cáscara, y la Biblia dice que y no son lo mismo. Incluso tú puedes separar la yema, y hay algunas que solamente comen claras y le quitan la yema para que no les haga daño, ¿verdad? Y no te comiste la yema. ¿Y tú crees que es posible que aceptes al Padre y no al Hijo y no al Espíritu Santo? ¿O aceptar nada más al Hijo y no al Padre y no al Espíritu Santo? Otros han dicho que es como el agua, porque puede estar vaporizada, y puede estar en hielo, y puede estar líquido. Eso tampoco. Si te soy sincero, no vas a poder encontrar absolutamente ningún ejemplo en este mundo físico para poder explicar bien la Trinidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando explicar no funciona con las leyes de este mundo. Pero si la Biblia dice que son tres en persona y es solamente un mismo Dios, probablemente nunca lleguemos a entenderlo porque está en una dimensión distinta, pero sí debemos de creerlo. Bueno, Dios es uno, pero hay tres en personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Trinidad, el Espíritu Santo es llamado Dios, porque también hay personas que creen que está Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo es como una fuerza inferior que el Padre manda ahí de vez en cuando para que actúe en ti, y no funciona de esta manera. Hechos 5:3, ahora sí damos lectura. Y dijo Pedro a Ananías, ¿te acuerdas de esta historia? Ananías y Zafira, que vendieron algo, lo dieron a los apóstoles, dijeron que era todo lo de la propiedad, y resulta que no era cierto, y les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? El contexto es este que te acabo de decir. Ananías y Zafira, viendo que unas personas se hicieron como medio famosas porque vendieron una propiedad y dieron todo el dinero, pues quisieron hacer lo mismo y se pusieron de acuerdo para decir: pues vamos a vender una propiedad, y lo que vamos a hacer es darles una parte, pero decir que es todo, para quedar como los buena onda y como los que dimos mucho a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿vender su propiedad y dar una parte a la iglesia era bueno o era malo? Era algo bueno. Pero el problema es, y Pedro se los dice después: la propiedad era tuya. Aun cuando la vendiste, seguía siendo tuyo. ¿Para qué la necesidad de mentir y decir que estabas dando todo? Entonces,
Fíjate que Pedro les dice, para que mintieses, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, si este versículo acabara aquí, diríamos, es que ese versículo no es tan claro para decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero si vamos al siguiente versículo, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Si le acaba de decir, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y después le dice, no mentiste a los hombres, sino a Dios, significa que el Espíritu Santo es Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿y qué evidencia tienes de que el Espíritu Santo es Dios? Ya lo apuntaste, ya lo puedes tener ahí a la mano. Hechos 5, 3 y 4. Pero no es la única evidencia o el único versículo que tenemos nosotros para decir que el Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Primera de Corintios 2, versículos 10 y versículo 11. El Espíritu Santo posee atributos divinos que solamente Dios puede tener. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjate que dice que el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Tú y yo, por mucho que podamos conocer de la Biblia, por mucho tiempo que llevemos en la iglesia y como cristianos, no alcanzamos a conocer la profundidad de Dios. Primero, porque no creo que tú pienses que Dios se reveló por completo en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no es todo Dios. Dios solamente nos reveló lo que Él quería que conociéramos de Él en la Biblia. Y es por eso que a veces nos rompemos la cabeza pensando como, ¿y qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubiera pecado? ¿Y qué hubiera pasado si Dios hiciera eso? Mira, yo te voy a dar la respuesta a todas esas cosas. Si la Biblia no lo dice claramente, Dios no quiere que lo sepas. Vamos a concentrarnos en lo que la Biblia sí dice, que nos falta mucho por aprender, que nos falta mucho por entender, como para querer enfocarnos en cosas que no, ¿verdad? Si el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, solamente Dios puede conocer lo profundo de Dios, por lo cual la omnisciencia divina que se le atribuye a Dios también la posee el Espíritu Santo, porque es Dios. No solamente conoce todo perfectamente, sino que además el Espíritu Santo es eterno. Tú y yo no somos eternos. Tú y yo tuvimos un principio. Vamos a tener un final en esta tierra, que ese no sea nuestro último final, es otro tema, pero tuvimos un principio. Dios no tiene principio y no tiene final. De Cristo se dice, yo soy el principio y el fin, para que nosotros podamos entender que Él es desde el principio de nuestros tiempos y hasta el final de nuestros tiempos, pero Él es antes del principio. No sé si recuerdas Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de toda la creación ya Dios era, ya Dios existía. Hebreos 9:14, este solo apúntalo, porque es muy cortito lo que te quiero leer. Hebreos 9:14 le llama el Espíritu eterno. Este atributo de la eternidad solamente la puede tener Dios, es un atributo divino. Todo lo creado tuvo un inicio, solamente Dios es eterno. Y si comenzamos a ver que sabe todas las cosas, que es eterno, que se le llama a Dios explícitamente, pues ya se nos cae cualquier argumento que podamos tener en contra acerca de esto, o alguien que te diga que el Espíritu Santo no es Dios. David escribió en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? David está reconociendo que no puede escapar a ningún lado de la presencia de Dios, que no puede escapar a ningún lado del Espíritu Santo, y esto nuevamente solamente pertenece a Dios. Él es eterno y Él es omnipresente. Vamos al siguiente punto, de que el Espíritu Santo realiza obras divinas.
Vimos al principio que tuvo participación en la creación, ¿verdad? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2. La revelación de la palabra, lo que tú y yo leemos como la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, nos fue entregada por Dios porque viene de parte del Espíritu Santo. Y lo dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios y el Espíritu Santo inspiró y supervisó perfectamente las Escrituras. No es producto del pensamiento de un humano. No sé si has escuchado este argumento de personas es que la Biblia la escribió el hombre para manipular a las masas y para tenerlos ahí como borregos en un lugar escondiéndose. Y yo me pregunto, si la escribió un hombre, ¿por qué va en contra de todo lo que el hombre quiere? ¿Por qué va en contra de ponernos a nosotros como primer lugar? ¿Por qué nos pide renunciar a nuestra propia vida? ¿Por qué nos pide ir en contra de lo que desearía nuestro corazón? Si la escribió el hombre, debería de tener cosas que el hombre está buscando, pero todo lo contrario. La Biblia entera se trata de que renunciemos mucho a nosotros, menguar nosotros para que Él crezca. El Espíritu Santo tiene también participación en tu regeneración y en tu salvación. Tú fuiste salva también gracias al Espíritu Santo. Juan 3:5. Juan 3:5 nos encuentra en la historia que nos está contando acerca de Nicodemo. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Que tenía muchas dudas, iba con Cristo y le empieza a preguntar algunas cosas. Y Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo en el Espíritu para ser llamada hija de Dios. El nuevo nacimiento es una obra divina. Cuando observamos toda la obra del Espíritu Santo que estamos viendo aquí en nuestra evidencia bíblica, la conclusión vuelve a ser clara. El Espíritu Santo no es una influencia divina nada más, sino que es Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Y esto es muy, muy importante porque la manera en que tú y yo vemos al Espíritu Santo afectará en cómo vivimos delante de Él. No estamos hablando de una presencia como abstracta, de algo que sentimos de repente, sino que estamos hablando de Dios mismo obrando en ti y obrando en mí, obrando en su pueblo, es el Espíritu Santo. Punto número 3. Ya vimos quién es el Espíritu Santo, ya vimos sus atributos divinos. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra que hace en ti y en mí y fuera de ti y fuera de mí también? ¿Cuál es la obra que va a hacer? La primera parte me la voy a saltar porque ya la vimos, que es que participó en la creación, ¿verdad? Entonces también tenemos al Espíritu Santo en la creación y tenemos al Espíritu revelándonos la palabra. Este versículo ya lo leímos, pero es importante volverlo a leer para este punto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados transmite la idea de ser llevados o guiados por el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo, no vamos a poder entender su palabra. Esto es importante para ti y para mí, porque creo que tú y yo queremos entender mejor la Biblia, ¿verdad? Tú y yo creemos que es la forma que tenemos para conocer mejor a Dios. Bueno, quien te la va a explicar mejor es el Espíritu Santo. Es por eso que si tú tienes una Biblia de estudio con comentarios en la parte de abajo, yo te recomiendo mucho que la primera vez que leas tu Biblia sea sin esos comentarios. Primero lee, dile, Señor, muéstrame qué quieres que aprenda con este versículo. ¿Por qué? ¿Es buena una Biblia de estudio? Sí, claro que sí, tenemos mucha información en ella. Son buenos los libros de personas que han estudiado años y años y años y años la palabra. Sí, es muy bueno, pero Dios también te quiere hablar a ti directamente. Dios también se quiere revelar a ti directamente. Dios no quiere solamente que sepas cómo Dios se mostró a esa persona que estudió mucho la Biblia e hizo una Biblia de estudio. Dios quiere hablar contigo personalmente y mostrarse tan personalmente como se le mostró a esa persona. Si hay algo en lo que te atoras, si hay algo en lo que quieres aprender más, ahora sí, vamos a ver un comentario bíblico. Vamos a
a tener más herramientas para poder aprender de eso, pero Dios se quiere comunicar contigo directamente. La Biblia fue también puesta para que tú la escudriñes. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios lo quiere hacer también a través de ti. Con esto no estoy menospreciando a todas las personas que han estudiado mucho, no, qué bueno que tenemos ese tipo de personas para que nos enseñen, pero nunca tomes esos comentarios como más importante que lo que Dios te quiere decir a ti. Ahora, si de repente llegaste a una conclusión en un pasaje de la Biblia que nadie en la historia ha llegado, a lo mejor sí tienes que ver un comentario, a lo mejor sí hay que ver como que algo estuvo raro, porque si nadie ha llegado a esa conclusión, muy probablemente no sea una conclusión correcta, y hay que ir y hay que dejarnos instruir por personas que han escrito libros o Biblias de estudio que nos pueden enseñar mucho más. El Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Cristo. El Espíritu Santo, no sé si alguien te lo ha dicho, pero su obra principal no es contigo y conmigo. Eso nos puede llegar a hacer pensar que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con el hombre. Y la obra y toda la creación, fuimos creados para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Dios no nos creó para servirnos Él a nosotros, ¿verdad? Él vino a servirnos en forma de hombre, tomando forma de hombre y de siervo y hasta la muerte de cruz, pero no vino a servirnos, por lo cual la obra principal del Espíritu Santo, sí vamos a tener un beneficio de ella, pero no va a tener que ver con nosotros, sino que también tuvo que ver con Cristo. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vemos este mensaje se lo dio el ángel a María cuando iba a quedar embarazada de Jesús. Después, ¿te acuerdas cuando bautizaron a Cristo? Está el Hijo en el río Jordán encarnado, recibiendo el bautismo por parte de Juan el Bautista. Está el Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y está el Espíritu Santo también haciéndose presente en el inicio del ministerio público de Jesús, descendiendo, dice la Biblia, como una paloma, y venía sobre él. Y después dice Jesús, en Lucas 4:1 dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? ¿Te has encontrado una vez en un desierto y dices: no es voluntad de Dios que yo esté pasando por esta prueba? Voy a orar para que me la quite. Si a Cristo mismo, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto, el Espíritu Santo no lo tentó, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, y nadie es tentado de parte de Dios. El que sea tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero el Espíritu Santo sí lo llevó al desierto para ser tentado. La prueba por la que hayas estado pasando actualmente no se salió de las manos de Dios, hermana. No se descuidó un poquito el Señor para atender a alguien más. Híjole, ya cayó en prueba. Ahora, ¿cómo le ayudo? También puede venir de parte de Dios esta prueba para que tú crezcas en confianza hacia Él. El Espíritu Santo fue quien llevó al Espíritu al desierto. Déjame te lo digo de nuevo. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo al desierto, y probablemente el Espíritu Santo te va a llevar a ti en alguna ocasión al desierto. Pero ¿cómo respondió Cristo? De la manera correcta. En el desierto, con hambre y con sed, respondió con la palabra de Dios. Satanás le citó la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, hay algunos estudiosos que dicen que la traducción correcta sería: ya que eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué dicen esto? Porque el diablo puede ser lo que sea, pero no es menso. Lleva mucho tiempo existiendo, se sabe más la Biblia que tú y que yo, sabe la debilidad del hombre, por lo cual no va a poner en duda la identidad de Jesús. Una mejor traducción sería: ya que eres el Hijo de Dios, haz esto. Y Cristo se plantó
con la palabra de Dios, citándolo de manera correcta. ¿Cómo crees que tú vas a pasar tus pruebas y tus desiertos? ¿Solamente sabiendo algunos versículos de memoria o comenzando a vivirlos en medio de tu desierto? Probablemente el Espíritu Santo es quien está permitiendo que vivas esta prueba, y gloria a Dios por eso, porque dice Santiago que tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguna vez le has dicho a Dios: Dios, dame más paciencia? Ay, levante la mano, ¿quién le ha dicho esto a Dios? ¿Sabes cómo va a venir más paciencia? Con pruebas. Yo escuché una vez una persona que dijo: yo ya no le pido paciencia a Dios porque vienen pruebas. Y no, síguele pidiendo paciencia a Dios, porque después de ese versículo dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántas de ustedes quieren ser perfectas y cabales y que no les falte nada? Levanten su mano. Va a ser por medio de la prueba, hermana. Sé que no suena alentador, pero es la única forma en que tú aprendas. ¿Quieres ser más paciente? ¿Cómo crees que Dios te va a enseñar a ser más paciente? ¿Teniendo toda tu vida en paz? No, te va a hacer cruzarte con la hermanita que tienes aquí atravesada, y ahora la saludas, y ahora la bendices, y ahora oras por ella hasta que lo sientas de veras en el corazón. La única manera que tú vas a tener para crecer en tu carácter por medio del Espíritu Santo es por medio de la prueba. Señor, ayúdame a amar más a mis hermanas de la iglesia. ¿Sabes cómo va a pasar? Con cosas que van a hacer que no merecen tu amor. Y ahí Dios te va a decir: órale, ¿no que querías amar más? Adelante. Todo lo que le pidas a Dios va a haber un proceso para que lo puedas tener. Dios no es el genio de la lámpara que le dices: dame paciencia, ahí está, un botoncito, ya eres más paciente. No sucede de esa manera. Van a venir pruebas. Cristo pasó por ello, tú y yo vamos a pasar por eso. El Espíritu Santo en la vida del creyente no solamente actuó en la vida de Cristo, sino que actúa en nosotros. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo vive en ti. Pon tu mano aquí y di: el Espíritu Santo vive en mí. Que se escuche más fuerte: el Espíritu Santo vive en mí. Muy bien, tú no solamente tienes contacto con Dios, Dios vive en ti por medio del Espíritu Santo. Cuando Cristo estaba en esta tierra, sé que tú y yo hubiéramos querido conocer a Cristo en persona, ¿verdad? Y hubiéramos hecho lo que sea para ahorrar e Israel, y Señor, quiero verte en persona y por favor haz esto. ¿A cuántas personas crees que Cristo hubiera podido atender en un día? Tú y yo estaríamos en una filotota, porque aparte estamos en México y aquí en lo que llega el avión y se te pierden las maletas. A nosotros se nos perdieron nuestras maletas cuando fuimos a Israel. Bueno, no me voy a desviar porque si no, me doy cuerda y me sigo. Cristo dice: les conviene que me vaya. ¿Tú te imaginas a Cristo diciéndote a ti: te conviene que no esté contigo ahorita? ¿Te conviene que me vaya? No, ¿cómo que te vas a ir? Yo sí quiero que te quedes conmigo. No, es que me voy a ir y va a venir un consolador, el que va a estar con ustedes y les va a capacitar y les va a enseñar la palabra y les va a recordar lo que yo les dije y les va a dar dones y les va a ayudar a servir a la iglesia. Si Cristo mismo dijo que era mejor que viniera el Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo sea mejor que Cristo, no, sino que Cristo aquí encarnado podía atender a cierto número de personas, pero cuando Cristo se va y viene el Espíritu Santo, ahora puede estar vivo en ti y en mí, en cada una de ustedes, en las que hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? En las que sean sus hijas. El Espíritu Santo vive en ustedes. ¿Y eso qué tiene de importante, Iván? Bueno, si el Espíritu Santo es el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿cómo crees que va a obrar en ti? El Espíritu Santo sí te capacita para todo lo que tienes que hacer. Y esto no tiene que ver exclusivamente con la predicación de la palabra y con el uso de algunos dones en la iglesia, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo obra cuando está una canción bonita, cuando hay una canción que me hizo llorar, cuando hubo alguien que predicó muy bien la palabra. Pero yo recuerdo que Pablo le dice también a los colosenses: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y Pablo también escribe en otra carta que ya sea que comamos o bebamos para el Señor, lo hacemos y
en Él somos, nos movemos y existimos. Es decir, que tú no necesitas exclusivamente predicar la palabra para que el Espíritu Santo te use. ¿Sabes cómo te puede usar el Espíritu Santo con lo que estás haciendo el día de hoy en tu casa? Con cómo sirves a las que tienen esposo, con cómo le tratas. El Espíritu Santo te puede capacitar para eso. Con cómo educas a tus hijos, el Espíritu Santo te capacita para eso. Con cómo sirves a las que tienes alrededor, el Espíritu Santo te va a ayudar en eso. El Espíritu Santo no solamente te va a ayudar en cosas que parecen espirituales aquí dentro de la iglesia. El Espíritu Santo no se queda aquí dentro de la iglesia cuando tú te vas a tu casa. El Espíritu Santo vive dentro de ti y te capacita para todo lo que vas a hacer en tu casa. Absolutamente todo. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Ya no son de ustedes, sino que son del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo produce santificación y fruto espiritual. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. No solamente va a vivir en ti para que sientas bonito y ya, sino para generar un fruto, el fruto del Espíritu. El problema que muchas veces buscamos el poder del Espíritu Santo sin santidad. Que buscamos dones del Espíritu Santo, que ya aclaramos al principio que siguen vigentes, pero sin carácter. Queremos las experiencias sin obediencia, pero la obra verdadera del Espíritu Santo va a producir transformación en ti. Y además de transformarte, el Espíritu Santo también te va a capacitar con dones para servir a la iglesia y edificar y ministrar dentro de la iglesia. Pero que no solamente son los pastores y los que predican la palabra, no. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quiénes? A cada uno. Es decir, que tú, si has creído en Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos y eres hija de Dios, tienes un don y tienes una habilidad que Dios quiere utilizar para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguna que no sepa cuál es su don? ¿Puede levantar su mano? Que no sepa cuál es el don del Espíritu. No hemos terminado, pero yo te voy a pedir que te pongas un momento de pie y vamos a orar para que Dios nos muestre cuál es el don que tenemos, ¿verdad? Porque si la Biblia dice que se lo dio a cada una, significa que Dios se lo dio a cada una. Y yo no me quedo con la idea de que es que en algunos se ve y en algunos no. No. Levanta tus manos y dile, Señor, estoy aprendiendo que tu Espíritu Santo da dones. Yo te pido, Señor, que reveles a cada una de mis hermanas el don que le has dado para que se capacite, para que edifique y ministre en la iglesia y en su casa. Si el enemigo les ha querido venir a implantar la idea de que no tienen ningún don o habilidad para edificar la iglesia, lo cancelamos en el nombre de Jesús y lo reemplazamos por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tú dices que a cada uno le ha sido dado el Espíritu para provecho y para edificación de la iglesia. Muéstranos, Señor, cuál es nuestro don, muéstranos cuál es nuestra habilidad y no solamente nos lo muestre, Señor, sino que permite que cada una de ellas lo utilice para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden volver a tomar su lugar, por favor? Hablando de los dones, no son para exaltación personal, son para provecho de la iglesia, son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú tienes claro esto? Cuando tú veas a alguien que canta excelente o que predica excelente o que es muy dadivoso o que sabe dar un consejo, no vas a ver a la persona, sino que vas a saber quién le capacitó, y no solamente en ellos, sino en ti. Cuando Dios te comience a usar, tienes que recordar que es el Espíritu Santo quien está obrando para provecho. Porque Pablo también les dice, pues, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que el Señor te permita tener para utilizar para la iglesia viene de parte de Dios. Nosotros no somos más que mulas que hablan, inspirados por Dios para edificar a la iglesia, pero ninguno de nosotros de los que estamos aquí somos algo como para merecer un don
o como para jactarnos del don que Dios nos ha dado. Yo oro para que Dios te muestre cuál es el don que Dios te ha dado, pero también te muestre, que tengas claro que es don del Espíritu, para edificación de la iglesia. Se nos fue un poco el tiempo, pero el último punto básicamente habla de que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Voy a leer este versículo, me quedaron algunos puntos sin ver, pero este versículo es Juan 16, 13 al 14, y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, es su ministerio principal. El ministerio principal de Dios no tiene tanto que ver con nosotros, aunque cada parte de su obra sí nos beneficia, sino que es en Dios mismo. No vino para llamar la atención de los hombres, no vino para crear espectáculo religioso y no vino para reemplazar la predicación de la palabra. Él glorifica a la persona de Cristo, la obra de Cristo, la palabra de Cristo y el evangelio de Cristo. Las marcas de la obra del Espíritu Santo en ti y en mí, aparte de los dones por los cuales ya oramos, es que va a haber una profunda humildad, va a haber hambre por la Biblia y va a haber un mayor amor por Cristo. También nos va a mostrar un espejo de qué debemos de cambiar en cada uno de nosotros. Esa también va a ser la obra del Espíritu Santo. Se me fue el tiempo, hermanas, pero lo único que quiero decir es que el Espíritu Santo que mora en ti quiere utilizarte. Quiere que sepas que eres parte de la obra y quiere levantarte. Pero como decía hace rato, no solamente dentro de la iglesia, sino en casa, en trabajo, con familia, en donde sea, Dios puede, Dios quiere utilizarte con lo que Él ha puesto en ti. El Espíritu Santo vive en ti, hace su obra en ti, te da dones, los dones están vigentes, convence de pecado, el Espíritu Santo te capacita, te recuerda la palabra, el Espíritu Santo te santifica, el Espíritu Santo tiene un fruto en ti y en mí. Hay una materia completa de la teología que estudia el Espíritu Santo que se llama neumatología, que es imposible que veamos todo lo que tiene que ver con esta materia en un día, en una hora que vimos el día de hoy, pero yo te insto a que sigas estudiando acerca del Espíritu Santo, porque su obra no ha terminado en ti y no ha terminado en mí. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Tú tienes al Espíritu Santo, yo tengo al Espíritu Santo, y eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Y sí, voy a seguir orando para que Dios muestre a cada uno de ustedes el don que Dios les ha dado, y no solamente que se los muestre, sino que lo puedan utilizar de la manera en que la Biblia lo dice, en el orden de que la Biblia lo dice, para glorificar su nombre y para que su reino y el evangelio pueda seguirse expandiendo a todas las personas que no le conocen. Amén. Ese es el fin principal. No solamente te capacita para que sientas bonito y te capacita para que hagas una obra, sino te capacita para que lo utilices. Y sí va a haber momentos increíbles en su presencia, y sí va a haber momentos de quebrantamiento, sí va a haber momentos de llanto, va a haber momentos en que lo sientas de una manera como extraordinaria, impersonal, pero cuando no lo sientas de esa manera, no pienses que no está obrando, porque no solamente se trata de sentir algo, sino de obedecer a su palabra. Es más importante que obedezcamos que lo que sintamos, pero yo pido a Dios que aún así sigamos viendo su obra. En Hechos hay una parte donde el Espíritu Santo se mueve de una manera increíble y dice que sobrevino gran temor a todos los creyentes y predicaban la palabra. Que esa sea la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Vamos a orar. Señor, permite, Señor, que todo lo que hemos aprendido hoy acerca del Espíritu Santo dé fruto en su tiempo. Yo oro para que cada una de mis hermanas aquí presentes, el Espíritu Santo les pueda recordar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, que puedan ser guiadas por el Espíritu Santo, que puedan ser empoderadas por el Espíritu Santo para la vida que tú quieres que ellas vivan, Señor. Si alguna no ha experimentado
un mover especial de tu Espíritu, Señor. Yo te pido que lo hagas y que esto forme una convicción muy fuerte en ellas, que no se enamoren de cómo se siente el mover de tu Espíritu, sino que se enamoren del fruto que esto va a traer en sus vidas y que te busquen, Señor. Que los dones que les vayas a mostrar y a dar los utilicen para edificación del cuerpo de Cristo. Y que todo lo que aprendimos hoy, Señor, acerca del Espíritu Santo, que no sea mero conocimiento, sino que cambie nuestra vida de tal manera que ahora te conocemos mejor, sabemos cuál es tu obra en ti, sabemos quién eres y nos vamos a dejar guiar por ti y por tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo vivifique a cada una de mis hermanas, Señor. Que vivifique sus dones, que vivifique su vida espiritual, que vivifique sus tiempos de oración, que vivifique todo lo que ellas hacen y que veamos un avivamiento, Señor, en este grupo de mujeres, no un avivamiento en el que hay gritos de desesperanza y hay un desorden, sino un avivamiento en el que cada una en sus casas te va a comenzar a buscar más para que la guía del Espíritu sea cada vez más visible en ellas y el fruto del Espíritu también sea cada vez más visible en ellas. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.